Análisis de la causalidad con diseños experimentales. Los diseños experimentales se encuentran en el nivel investigativo explicativo. En este nivel, todos los estudios buscan demostrar relaciones de causalidad, pero no todos los estudios explicativos son experimentales, sino solamente aquellos que cuentan con intervención. Para esto, vamos a recordar que los estudios, según la intervención del investigador, se clasifican en estudios con intervención y estudios sin intervención. Son precisamente los estudios explicativos con intervención los experimentales. Pero también es posible demostrar relaciones de causalidad mediante estudios observacionales. Los dos requisitos básicos de un experimento son la intervención del investigador a propósito del estudio, a esto se le denomina manipulación, y el control, que puede ser control interno, que puede ser control externo, y que si existen los dos, hablamos de experimento verdadero. Consiste en extraer a partir de una población de manera aleatoria por lo menos dos grupos. Un grupo con manipulación y el otro grupo sin manipulación, aunque también los dos grupos pueden ser manipulados siempre que la manipulación sea distinta. Realizamos una medida antes de la manipulación, una medida después de la manipulación. Extraemos la variable diferencia de estas dos medidas y a esto se le denomina autocontrol o control interno. A esta variable diferencia se le contrasta con la variable diferencia del otro grupo y a esto se le denomina control externo. Control interno y control externo son los requisitos de un experimento verdadero. Así que lo mínimo que se necesitan son dos grupos, y estos dos grupos corresponden a las categorías de mi variable independiente, mi variable a la cual la planteo como causa. Se trata del factor manipulado. En diseños experimentales, factor significa variable categórica y fijo significa que la distribución de la variable se conoce antes de recolectar los datos. ¿Y cómo no vamos a conocer su distribución si hemos construido los grupos precisamente para el desarrollo del estudio? La variable respuesta, que corresponde al efecto, es una variable aleatoria. El experimento más simple, por tanto, tendrá una variable independiente con dos categorías y una variable dependiente que sea aleatoria. Cuando nuestra variable independiente es una variable categórica dicotómica, el procedimiento estadístico que desarrollamos se denomina t-de-student para muestras independientes. Se trata de la comparación de dos grupos. La comparación se hace a partir de la variable aleatoria. El procedimiento analiza las diferencias entre los dos grupos y de encontrar diferencias, esta se le atribuye a la manipulación, se le atribuye a la intervención del investigador, con lo cual quedaría demostrado que la variable que se plantea como causa es precisamente la que está originando las modificaciones en la variable respuesta, está produciendo un efecto. Pero mi variable independiente no siempre es dicotómica, es decir, no siempre trabajamos con dos grupos. Habrá ocasiones donde trabajemos con más de dos grupos y nuestra variable independiente sea politómica. En este caso, no podemos aplicar la prueba de T para muestras independientes, sino una extensión, y a esta extensión se le denomina el análisis de la varianza con un factor. Un factor se refiere a la variable independiente, recordando que factor significa variable categórica y fijo significa que la distribución la conocemos antes de recolectar los datos. Pero, ¿qué tal si tenemos dos variables independientes? Dos condiciones manipuladas que pueden afectar a mi variable respuesta. En ese caso se trata de el análisis factorial, porque hay dos factores, también se le conoce como
análisis multifactorial porque hay más de un factor, o simplemente análisis de la varianza con dos o más factores. Como quiera que mis dos variables independientes son manipuladas, entonces ambas son fijas porque su distribución se conoce desde antes de recolectar los datos. Se le denomina análisis factorial de la varianza con efectos fijos. Pero también es posible que las variables independientes no sean manipuladas, aunque claro, eso no correspondería a un experimento. Si tenemos dos variables independientes que pueden influir sobre la variable respuesta, esto quiere decir que mis dos factores, mis dos variables categóricas son aleatorias. Se le conoce como análisis factorial de la varianza, efectos aleatorios. Pero como ya dijimos, esto no corresponde a un experimento porque el requisito número 1 de los experimentos es la manipulación. Así que por lo menos una de mis dos variables independientes tendría que ser manipulada. Si tenemos dos variables independientes, categóricas, una manipulada y la otra no, la manipulada se denomina factor fijo y la no manipulada se denomina factor aleatorio. El procedimiento se llama análisis factorial de la varianza, efectos mixtos. Pero ¿qué tal si no contamos con una variable independiente aleatoria? Porque esta es la situación ideal. No debemos permitir que condiciones aleatorias que no podemos controlar perturben nuestra demostración de causalidad. Sin embargo, habrán características de las unidades de estudio que, no siendo manipuladas, que no se pueden cambiar, que no se pueden modificar, como por ejemplo la edad y el sexo de las personas. El investigador no modifica estas dos condiciones, pero pueden influir sobre la variable respuesta. Se les utiliza como bloques y se les distribuye desde antes de ejecutar el estudio en grupos. Por eso se le denomina factor fijo, porque la distribución se conoce desde antes de recolectar los datos. Tenemos una variable fija, tenemos otra variable fija. La diferencia es que la primera es manipulada y la segunda no. Estamos frente al análisis de la varianza con un factor bloque y los dos son efectos fijos. Pero también es posible que tengamos dos bloques, dos variables que pueden influir sobre la variable respuesta, dos variables que no modifica el investigador, que no interviene sobre ellas, que nos sirven para controlar la relación de causalidad entre nuestras dos variables, la manipulada y la respuesta. Estamos hablando de un análisis de la varianza con más de un bloque y existirán diferentes variantes de esta combinación. Cuando los bloques tengan el mismo número de niveles, cuando los bloques estén completos y los modelos clásicos que se generarán a partir de estas combinaciones. Tres variables independientes, todas categóricas, una manipulada y dos no manipuladas. Pero también es posible que estas tres variables categóricas, dos de ellas sean manipuladas y la otra sea una no manipulada. La variable no manipulada es el bloque. Cuando tenemos una situación como esta, buscamos la interacción de las dos variables manipuladas, de los dos factores fijos. Si mis dos variables manipuladas tienen dos niveles, entonces de la combinación de sus dos niveles se generan 4 grupos. Si mis dos variables manipuladas tienen 3 niveles, de la combinación de sus 3 niveles en cada variable se generan 9 grupos. En este caso, cuando las dos variables son manipuladas, se busca la interacción. Situación que no estamos buscando con el factor bloque. La interacción se busca únicamente entre los factores manipulados. Y en este caso estamos frente a un diseño factorial. Factorial porque tenemos más de una variable manipulada con un bloque fijo. ¿Y qué tal si trabajamos con dos variables manipuladas y dos variables no manipuladas? Es decir, 4 variables categóricas. Se busca la interacción entre las variables manipuladas, no se busca la interacción entre las variables no manipuladas, ni tampoco se busca la interacción entre las manipuladas respecto de las no manipuladas.
Y si estos bloques tienen el mismo número de niveles, se denominan diseños cuadrados. Estaríamos frente a un diseño factorial por tener dos variables manipuladas con bloques cuadrados, porque tenemos dos. Hasta aquí hemos revisado las combinaciones de las variables que esperaríamos encontrar en un experimento en condiciones ideales, pero no siempre va a ocurrir así. Es posible que en nuestra demostración de la relación de causalidad entre una variable manipulada y su respuesta existan condiciones que no pueden ser controladas, que no pueden ser prevenidas y que también pueden influir sobre la variable respuesta. Cuando estas características, estas variables, son categóricas, se les denomina factor aleatorio. Pero cuando esta variable es numérica, se le denomina covariable. Entonces, estamos frente a un modelo que tiene una variable manipulada, una variable numérica que no puede controlarse, pero que tiene que integrarse al análisis estadístico, denominada covariable. Estamos sumando una covariable al análisis de la varianza y por eso se le denomina análisis de la varianza con covariable o ANCOVA. La letra C hace referencia a la covariable. Pero hay que distinguirlo de otros procedimientos. Le colocamos el nombre de univariante porque solamente tenemos una variable dependiente. Es así. Los procedimientos univariantes son los que tienen una variable dependiente porque también habrán procedimientos con más de una variable dependiente, por lo menos dos. Y cuando nos encontramos frente a este caso, hablamos de los procedimientos multivariantes. Estamos frente a el análisis multivariante de la varianza. El acrónimo MANOVA, la letra M, hace referencia a la palabra multivariante. Y esto puede ocurrir en todas las combinaciones que hemos visto hasta este momento. Estamos mostrando un esquema básico donde tenemos una variable independiente, dos variables dependientes, pero podrían existir covariables, como es el caso de la siguiente secuencia. Una variable categórica manipulada, una variable numérica no manipulada que también puede influir sobre la variable respuesta y dos variables dependientes, dos variables respuesta, dos efectos que se generan a partir de la manipulación con la perturbación de una variable numérica. El procedimiento se llama análisis multivariante de la covarianza, el acrónimo MANCOVA, la letra M de multivariante y la letra C de covariable. Y todas estas variables que aparecen en nuestro esquema para demostrar relaciones de causalidad se pueden combinar con todos los procedimientos anteriormente mencionados. Existen procedimientos con nombre propio. Estamos hablando, por ejemplo, de los diseños completamente aleatorizados. El acrónimo DCA, diseño completamente aleatorizado. Se trata de una variable independiente y una variable dependiente. El procedimiento que corresponde es la T de student para muestras independientes si la variable independiente tiene dos categorías, o el análisis de la varianza con un factor si la variable independiente tiene más de dos categorías. Otro de los diseños clásicos es el DBCA, diseño de bloques completos aleatorizados. Cuando tenemos una variable independiente manipulada, a la cual denominamos tratamiento, y una variable fija no manipulada, a la cual denominamos bloque, y sirve para controlar el efecto de mi variable manipulada sobre mi variable respuesta, lo ideal es que sean del mismo tamaño, es decir, que todos los niveles de la variable bloque sean exactamente de la misma magnitud. Diseño de bloques completos aleatorizados. Otro de los diseños clásicos es el DCL, diseño cuadrado latino. Se trata de un diseño de bloques incompletos. Cuando el factor bloque, la condición que puede afectar a mi variable respuesta, pero que no es manipulada,
siendo que se trata de una variable categórica, tiene a las dos variables categóricas con el mismo número de niveles, con el mismo número de categorías, estamos frente a un diseño cuadrado. Pero el diseño cuadrado latino es un diseño de bloques incompletos, porque mientras más bloques tengamos, vamos a necesitar un mayor número de unidades experimentales. Es decir, que el número de bloques va a incrementar la necesidad de contar con más unidades experimentales. Es en ese punto donde trabajamos con bloques incompletos. La ventaja del diseño cuadrado latino, un diseño de bloques incompletos, es que optimiza el número de unidades experimentales y te solicita la menor cantidad de unidades posibles. En resumen, en nuestro modelo para demostrar relaciones de causalidad tenemos a la variable tratamiento, que se trata de una variable categórica manipulada. Se le denomina factor fijo y se le plantea como causa. Pero no todas nuestras variables son manipuladas. Existen condiciones que podemos identificar que afectan a la variable dependiente, que la distribuimos en grupos para nuestro análisis estadístico y se le denomina bloque. También existen condiciones no previstas, aparecen en el transcurso del estudio, condiciones aleatorias, que si se trata de variables categóricas se les denomina factor aleatorio y si se trata de una variable numérica se le denomina covariable. Respecto a nuestra variable respuesta, cuando es única se denomina univariante y cuando es múltiple se denomina multivariante. Es posible hacer todas las combinaciones posibles. Algunos investigadores consideran a la variable tratamiento, al bloque y a la covariable como variables independientes y no les falta razón porque todas en su conjunto pueden influir sobre la variable respuesta. La diferencia entre el tratamiento respecto de el bloque y la covariable es que el tratamiento es un factor manipulado, es una variable con intervención, mientras que el factor fijo denominado bloque o el factor aleatorio con su correspondiente covariable se refieren a variables no manipuladas. La diferencia entre el factor fijo denominado bloque y el factor aleatorio o covariable es que el bloque es un control fijo, mientras que la covariable es un control aleatorio. Y lo ideal es que no exista covariable. De hecho, la asignación aleatoria de los tratamientos a cada uno de los grupos pretende eliminar las condiciones aleatorias, eliminar la aparición de factores aleatorios, eliminar a la covariable. Por lo tanto, nos quedaríamos únicamente con un factor manipulado, con la variable tratamiento, que puede ser única o múltiple, y con un factor fijo, no manipulado, que el investigador no modifica, no cambia, pero que puede influir sobre la variable respuesta. La variable tratamiento puede ser única, en cuyo caso se denomina unifactorial. Existe solamente una variable manipulada. Pero también puede ser múltiple, en cuyo caso se denomina multifactorial. A su vez, al utilizar el factor fijo para el control de nuestra demostración de la causalidad, podemos contar con un solo bloque o podemos contar con varios bloques. Cuando tenemos varios bloques y el número de niveles en cada bloque es el mismo, estamos frente a los diseños cuadrados. Cuando tenemos varios bloques y no están presentes todas las combinaciones de sus niveles, estamos frente a los bloques incompletos. Los diseños experimentales no solamente buscan demostrar la influencia de la variable tratamiento sobre la variable respuesta, sino que también buscan encontrar el mejor nivel de mi variable categórica, me estoy refiriendo a la categoría que tiene mayor influencia sobre la variable respuesta y busca los mismos objetivos con nuestra variable bloque. Y mediante el proceso de aleatorización, eliminar a los factores aleatorios a la covariable. Esto es el análisis de la causalidad con
Diseños experimentales.